Es una alegría una vez más, por segunda noche consecutiva en este lugar. Permítanme saludarles a cada uno de ustedes y hasta donde llegan las potentes ondas también el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Ayer tocamos uno de los temas más importantes para la secuencia del estudio de hoy. Pero para las personas que no vinieron, voy a dar un pasito atrás para poder coger viada del tema anterior. En el capítulo 7 del libro de Daniel identificamos 4 grandes bestias. Ya dijimos que la primera era Babilonia, Medo y Persa, Grecia y Roma. En la cuarta bestia, que es Roma, surgirían 10 cuernos, el cual anoche identificamos claramente que estos 10 cuernos serían la división del Imperio Romano que ocurrió después del año 476 después de Cristo. Los suevos, visigodos, alamanes, francos, bongurdios, lambardos, érolos, vándalos y ostrogodos. Hablamos que luego se levantó un poder, que es el poder que Daniel 7 dice que es el cuerno pequeño. Vimos en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que también está hablando del mismo cuerno pequeño, aunque no le llama cuerno pequeño, le llama el hombre de pecado. Hablamos que desde el siglo II los cristianos identificaron quién era el cuerno pequeño. Los cristianos del siglo II decían del siglo III, del siglo IV. En otras palabras, cuando murieron los apóstoles en el siglo I, la iglesia tenía que continuar en el siglo II. Y en el siglo II, los que dirigían la iglesia en el siglo II, ¿saben cómo se les llamaba? A los cristianos primitivos que empezaron a liderar la iglesia después de la muerte de los apóstoles, se les llamaba los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, no se imaginen a los hombres de sotana de hoy en día, no. Cuando digo de los padres de la iglesia, me refiero a los que reemplazaron a los apóstoles dirigiendo los primeros siglos. Ellos decían en una que el cuerno pequeño se levantaría después de la caída de Roma, y Roma gobernaba en el siglo II todavía, en el siglo I también, en el tiempo de Cristo, ¿se acuerdan? Hasta para matarle a Jesús, los judíos tuvieron que pedirle permiso a Pilato, que Roma era el imperio que gobernaba. En el siglo II Roma, en el siglo III Roma, en el siglo IV Roma, o sea, Roma gobernó 476 años después de la muerte de Cristo. Todavía Roma seguía gobernando. Y si Roma era el gobernador, no había permitido que nadie se levante como poder. Por eso era necesario que Roma caiga para que se levante el hombre de pecado. Los cristianos primitivos del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV decían: Roma va a caer. Es más, el padre de la iglesia, Crisóstomo, decía que la iglesia en los primeros siglos oraban más o menos así: Señor, te pedimos que todavía no caiga Roma, porque cuando Roma caiga se va a levantar el hombre de pecado. Así que esa era la oración de los primeros cristianos. Hay mucha fuente histórica para eso. Estoy resumiendo lo de anoche para agarrar la viada. Así que cuando cae Roma, se levantan las 10 tribus, en medio surge el hombre de pecado, y la iglesia primitiva dice que el hombre de pecado se levantaría de Roma, pero no lo identificaban todavía. Pero los que vivieron después del año 538, los cristianos del sexto siglo, del séptimo siglo, del siglo 8, del siglo 9, del siglo 10, del siglo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1900 años, los cristianos decían así: el único que se levantó después de la caída de Roma y obtuvo un poder mundial fue el poder que hoy tiene su sede en el Vaticano. Anoche les expliqué largamente de esto. ¿Qué decían los padres de la Reforma? Cuando hablo de los padres de la Reforma, yo quiero que ustedes vayan conmigo al siglo XVII. ¿Qué es el siglo XVII? En el siglo XVII, cuando se levanta Martín Lutero, ¿se acuerdan?
¿Contra quién creen ustedes que Martín Lutero, a quién creen ustedes que Martín Lutero le llamaba el hombre de pecado, el cuerno pequeño? ¿Saben a quién? Al poder que vivía en Roma, a la dirigencia que dirigía, valga la redundancia, a la Iglesia Católica, no a los miembros, sino al que dirigía, a los que dirigían, a ese sistema que dirigía. Calvino decía, un reformador más, decía: para nosotros no hay otro que sea el cuerno pequeño, el hombre de pecado, más que el que está dirigiendo en el Vaticano. ¿Estoy siendo claro? Escuchen bien, iglesia. Todos los cristianos, desde la muerte de los apóstoles hasta el siglo, cuando hay la reforma protestante, creían todos que el poder papado era el anticristo, porque cumplía todas las características que ya vamos a ir viéndolo. Hablo de los padres de la iglesia como Juan Calvino, Tomás Cranmer, John Tomás, John Knox, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Hus, Charles Darwin, Adam Clark. Cuando vemos la lista, todos ellos decían lo mismo. Estoy siendo claro aquí. Así que yo quiero que entiendan que hay un gran detalle. Yo estoy contando esto, luego voy a ir afirmando todo lo que digo. Escuchen, hermanos, esto es muy importante y grábalo, porque esto no lo vas a escuchar todos los días. En el siglo XVII, Martín Lutero y todos los reformadores y toda la gente, muchísima gente en Alemania, en Europa, empieza a salir de sus iglesias diciendo: tienen razón, el poder de la iglesia, el sistema de la iglesia cumple todas las características de Apocalipsis 17, cumple las características de Daniel capítulo 7, cumple las características de Segunda de Tesalonicenses. Por 19 siglos, por 1900 años se predicó eso. Ahora, cuando los reformadores se levantan en el año 1517, en 23 años la iglesia predicaba eso a viva voz en Alemania, a viva voz en Europa. La iglesia católica dijo lo siguiente: todos los cristianos que salieron de nosotros dicen que nosotros somos el cuerno pequeño porque salimos de Roma, y da la característica. Anoche lo vimos extraordinariamente ese tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un hombre muy inteligente usado por el mismo enemigo. Su nombre es San Ignacio de Loyola. Yo les voy a pedir que apunten el nombre para que después vayan a averiguar quién fue San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, 23 años después que Lutero sale de la iglesia con todos los reformadores y con muchos cristianos en Alemania, los evangélicos, por así llamarlo, ya los protestantes, como le llamaba la iglesia católica, ellos empiezan. Dice San Ignacio de Loyola: vamos a crear una escuela y lo vamos a entrenar a esta escuela para que todas estas personas que creemos defiendan con su propia vida, si fuera posible, y vayan a infiltrarse dentro de los evangélicos para destruirlos. Los vamos a destruir. En 500 años no va a haber ni un evangélico. Es la voz que dice San Ignacio de Loyola. ¿Saben qué? Él crea en el año 23 años después, en el año 1540, si no mal recuerdo, no me falla la matemática. Él crea una escuela que se llama la Escuela de los Jesuitas. También averigüen esta palabra, apúntenlo y averigüen los jesuitas. ¿En qué años se iniciaron los jesuitas? ¿Cuál fue el propósito de los jesuitas? ¿Por qué se inventaron los jesuitas? Los jesuitas se inventaron, la escuela de jesuitas se inventó, se entrenó única y exclusivamente para ir a contradecir a los que salían protestando las doctrinas de la iglesia que había gobernado muchísimos años. Entonces los jesuitas, la reforma salía después del año 1517. Ahora los jesuitas debían entrenarse para decirle a los protestantes: ¡ey, regrésense, extínganse, piérdanse! O sea, fue la defensa católica contra los reformadores. Los jesuitas se entrenaron para hacer ese trabajo.
Y los jesuitas llegaban a las iglesias evangélicas haciéndose pasar por evangélicos. Mentira, ellos eran católicos. Y cuando entraban dentro de las iglesias, buscaban las cabezas y ellos dirigían. Y les voy a contar una cosa impresionante para entrar al tema de esta noche. Hubo un hombre llamado Luis de Alcázar. Escuchen bien, pueden apuntar su nombre, les va a servir mucho. Luis de Alcázar es un personaje que se levanta en el siglo XVI para hacer la contrarreforma. Él dice así: la Biblia, Daniel, la cuarta bestia, según la Biblia, es Roma. Escuchen bien, la cuarta bestia es Roma, eso lo dice la Biblia. Hemos analizado este punto. Todas las denominaciones dicen la cuarta bestia de Daniel 7 es Roma. Y el cuerno pequeño saldrá de la cuarta bestia, según Daniel 7, 23 y 24. Pero viene Luis de Alcázar y dice: vamos a crear un método de interpretación bíblica para contradecirle a los evangélicos, porque nuestro único propósito es haber sido entrenados para defender a la Iglesia Católica. Y todos ellos dicen: ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el hombre de pecado? Es la Iglesia Católica. Entonces vamos a defenderla. Vamos a decir que las profecías de Daniel ya se cumplieron en el pasado, y que los protestantes, y que Lutero, que Calvino, pobrecitos, están tan equivocados, porque el cuerno pequeño no es el papado, sino el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. ¿Quién es Antíoco Epífanes, pastor? Antíoco Epífanes fue un líder que salió de Grecia. De hecho, Grecia, que gobernó muy bien en su época, se dividió en 4 imperios después de la muerte de Alejandro Magno. De una de estas divisiones se levanta el imperio seleucido, y uno de los líderes del imperio seleucito fue Antíoco Epífanes. Ya tienen un nombre por si acaso quieran poner a sus hijos: Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes salió de la tercera bestia, y la Biblia decía que el cuerno pequeño saldría de la cuarta bestia. Así que, ¿saben cómo se llama a ese método de interpretación que creó este jesuita llamado Luis de Alcázar, de esa academia inventada por San Ignacio de Loyola? ¿Saben cómo se llama? Esa interpretación se llama la interpretación, escuchen, interpretación preterista. ¿Qué es la interpretación preterista, pastor? La interpretación preterista es decir que las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis se cumplieron en el pasado, antes inclusive de Cristo, en el tiempo de los griegos. Pero ¿qué le pasó a Luis de Alcázar? Cuando presentó, él entró dentro de la iglesia y dijo: hermanos, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño no es la iglesia que salió de Roma, de la cuarta bestia. El cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, el que salió de Grecia. Y la iglesia no se come este cuento, porque la iglesia también leía. ¿Y qué dijo la iglesia? Un momento, vamos a analizar la Biblia. El Roma, hay 2 cosas que no cuadran aquí. Primero, la Biblia dice en Daniel 7, 23, 24 que el cuerno pequeño saldría de la cuarta bestia, y la cuarta bestia es Roma. Tú me dices que el cuerno pequeño es Antíoco, pero si Antíoco salió de la tercera. A ver, no encaja esto. Tu postura, lo que estás enseñando, no encaja con el parámetro bíblico. Otra cosa que no encaja: Daniel 7, 24 dice que la cuarta bestia, que es Roma, se dividiría en 10. ¿En cuántos? Y de en medio de los 10, como número 11, saldría el cuerno pequeño. Y tú me dices que el cuerno pequeño es Antíoco, pero si Antíoco salió de Grecia, y Grecia nunca se dividió en 10. Grecia se dividió en 2, en 3, en 4, ¿no?
En 4, sí. A ver, no cuadra aquí dos cosas. A Luis de Alcázar creo que el trago te hace daño. Es una postura muy fácil de refutarlas. Pero déjenme contarles algo. Hoy día parte de la iglesia evangélica es preterista. ¿Qué es el preterismo? Es creer que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Esa es la postura preterista. Martín Lutero no era preterista. Calvino no era preterista. Los padres de la iglesia no eran preteristas. Nadie era preterista. ¿Qué es preterista? El preterismo es creer lo que les acabo de señalar. Quiero aclarar esa parte muy bien. Otro punto importante. Esta teoría no le funciona a la iglesia para engañar al protestantismo. Así que en el año 1537 se levanta un segundo jesuita con una idea más brillante. Ahora sí pongan atención. Este hombre, Francisco Rivera, dice lo siguiente: vamos a decir que el cuerno pequeño, que el hombre de pecado, que el anticristo como lo conocemos nosotros, no es la iglesia que salió de Roma, no es que salió de la cuarta bestia, de la división, no. Vamos a decirle a la iglesia, vamos a reinterpretar la Biblia y enseñar una doctrina nueva. Ya por 1700 años se predicó esto, pero viene Rivera y dice: ahora vas a decir que el cuerno pequeño, el hombre de pecado o el anticristo no es la iglesia que salió de Roma, va a surgir en el futuro. ¿En cuál futuro? No sabemos en cuál futuro, pero no sabemos la fecha, pero va a surgir ¿cuándo? En el futuro. Y le da un nombre a su nueva interpretación. Se le llama el futurismo. ¿Qué es el futurismo, pastor? El futurismo es una invención del segundo jesuita Francisco Rivera, que enseña que las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis aún no han tenido su cumplimiento y que todas se van a cumplir todavía en un lejano futuro. Esa doctrina fue más peligrosa. ¿Saben por qué? Porque esa doctrina sí fue aceptada dentro de la iglesia evangélica, pero no instantáneamente con Francisco Rivera. Francisco Rivera solo dio el punto que iba años más tarde a ser el punto principal. Lo siguiente: escucha, iglesia, algo importantísimo. Lo que te estoy diciendo no siempre lo vas a escuchar, pero déjame contarte esto, lo que aconteció allí. Francisco de Rivera dijo lo siguiente: el anticristo, el cuerno pequeño, aún no ha aparecido. Pero los protestantes decían: no, pero todos los 17 siglos hemos creído eso, todos los reformadores. Sí, no ha venido. ¿Y cuándo va a venir? No sabemos cuándo va a venir. Es más, miren, no me hagan preguntas, porque yo les voy a confesar algo. Ustedes no se preocupen por la aparición del hombre de pecado. No se preocupen por la aparición del cuerno pequeño. No se preocupen por la aparición del anticristo. Es el mismo. Porque ustedes van a ser ratados antes de que aparezca él. Así que irrelevante que aparezca cuando aparezca. Lo que quiero decir es que el Papa no es, el poder de la iglesia no es. Pobrecito los cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVII equivocados, están chasqueados. Aquí hay un problema que le vamos a dar solución. O estaban equivocados los primeros cristianos desde el siglo II hasta el siglo XVII, y un jesuita católico tenía la razón de decir que el anticristo todavía no ha venido, que va a venir en el futuro, que nadie de ustedes lo va a ver, que ustedes van a ser raptados. Hay un problema aquí. O aceptamos lo que creían los primeros cristianos, que el anticristo va a venir primero
y la iglesia va a pasar por esa tribulación. O aceptamos la postura de un jesuita que defendía con uñas y garras a la iglesia católica. Ahora yo quiero que comprendan esta parte que es crucial en lo que voy a decir. Hermano mío, en el Nuevo Testamento existen 330 versículos bíblicos que nos hablan del segundo regreso de Cristo. Y en todos esos versos la Biblia dice que Cristo viene por segunda vez. Escúcheme bien, ¿Cristo viene por cuántas veces? No viene por 3 veces, viene por segunda vez. En el plan y en el contexto de salvación, Él viene por segunda vez. Juan 14 dice: si me fuere, ¿qué dice? Yo para el lugar, ¿qué dijo? Vendré otras veces. ¿Así dijo? No, dijo vendré otra vez. ¿Para qué, Señor? Para tomarlos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hebreos, el capítulo 9, el verso 28, es un texto crucial que todo el mundo esta noche lo debe apuntar. Y apúntelo, porque este texto es mortal frente, y está repitiendo el autor de Hebreos las mismas palabras de Cristo. Miren lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9 del libro de Hebreos, el verso 18. Yo quiero que se memoricen este versículo, créanme, memoricen eso. Dice así, Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para salvar ¿a quiénes? A los que lo esperan. Mira el texto. El texto dice: Cristo vino una sola vez para morir por nuestros pecados. ¿Ustedes creen que Cristo va a venir por segunda vez para morir? No. Por eso Hebreos dice: y aparecerá por segunda vez para salvar ¿a quién? A los que lo esperan. ¿Cuándo? Le pregunto a Hebreos, ¿cuándo es que Cristo viene a salvar a los que lo esperan? Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Según el texto bíblico, sin interpretar, sin manipular, ¿cuándo es que Cristo viene a llevar a su iglesia? En la segunda venida. En la segunda venida. Estoy siendo claro, ¿verdad? Yo quiero decirles que en el año 1830 hay una reunión similar a la esta, muchísima gente. Año 1830. Una señorita, apunten por favor este nombre, apúntelo, llamada Margaret MacDonald, en un culto como hoy, empieza a hablar lenguas y empieza a repetir lenguas, donde en medio de sus lenguas decía: rapto secreto, rapto secreto, rapto secreto. Y hay un hombre ahí llamado John Nelson Darby. Por favor apunten este nombre, John Nelson Darby. Y John Nelson Darby le parece increíble que esta mujer, en un efecto sobrenatural, decía: rapto secreto, rapto secreto. Entonces él dice, tenía una cosmovisión, John Nelson Darwin, que al tal punto que le gustó esa teoría. Y John Nelson Darwin empieza a dar un tema. De hecho, él escribió un libro. Él empieza a dar un tema diciendo: el Señor va a venir a llevarnos en un rapto secreto. Escúcheme bien lo que voy a decir. Yo tengo ahí en el bolso un teléfono que me costó $1,100. Yo quiero regalarle esta noche a cualquier persona de este auditorio, de esta inmensa mayoría de gente. Quiero que ustedes se lleven ese teléfono. Lo voy a regalar a la primera persona que me muestra un solo texto en la Biblia que diga que hay un rapto secreto. La Biblia dice que hay una segunda venida, y en esa segunda venida Él viene por su iglesia.
Escuche bien, esta doctrina del rapto secreto. A ver, ¿alguien tiene teléfono celular? Voy a pedir que lo premien. Escríbame ahora mismo en la información histórica. La historia no miente, ¿verdad? Escriban allí, ¿quién inventó el rapto secreto? Por favor, escríbamelo ahorita mismo y denme la respuesta, que de hecho le vamos a dar un premio a esa persona. Escriban allí, ¿quién inventó el rapto secreto? A ver, John Nelson Darwin. Hoy van a aprender mucho. Hermano mío, antes de John Nelson Darwin, nadie en la iglesia por 1800 años había predicado que la iglesia va a desaparecer en un rapto secreto. Averigüen quién es Margaret MacDonald, la señorita que en una visión empezó a decir rapto secreto, rapto secreto, rapto secreto. Y averigüen a Darwin cómo acuña y dice: la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada. Y después que la iglesia sea arrebatada, aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mismo que es el cuerno pequeño, el mismo que es el anticristo. La Biblia, su nombre original le llama cuerno pequeño en Daniel 7, 25, 24. En 2 de Tesalonicenses 2 le llama hombre de pecado o el inicuo. La palabra griega allí es el hombre que no tiene ley, hombre sin ley. Y nosotros los evangélicos le llamamos el cuerno pequeño, o perdón, el anticristo. Ni en 2 de Tesalonicenses ni en Daniel aparece la palabra anticristo. Nosotros le hemos puesto ese nombre, los padres de la iglesia le pusieron ese nombre, los padres de la reforma le pusieron ese nombre. Así que ese es un nombre teológico, pero igual no cambia el asunto. Así que John Nelson Darwin dice, escuchen lo que dice John Nelson Darwin: la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida. Ojo con esto. ¿Esto dice quién? John Nelson Darwin. La iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida. El Señor va a venir a llevar a su iglesia y van a desaparecer todos así. En un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer. Yo estuve en una campaña hace unos meses atrás, en una reunión de muchísima gente, la mayoría jóvenes, porque era un evento para jóvenes. Yo les dije así: repitan conmigo este versículo. Yo voy a decir la primera parte y ustedes la segunda. Empecé así: en un abrir y cerrar de ojos seremos. Más fuerte: en un abrir y cerrar de ojos seremos. ¿Dónde dice arrebatados? Eso nos engañaron. No existe ese versículo. También le regalo el teléfono al que me encuentra donde dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. No le pongas palabras a la Biblia que la Biblia no dice. La Biblia dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en la séptima trompeta, no en la sexta. En la séptima trompeta es el fin, es la segunda venida de Cristo. Cristo no viene en la sexta trompeta ni en la quinta, Él viene en la séptima. Por eso dice Pablo: a la final trompeta, y es la séptima trompeta donde el Señor viene por su iglesia. En la séptima trompeta, y es la segunda venida de Cristo. No es un rapto antes de la séptima trompeta, es en la séptima trompeta que Él viene por su pueblo. Y no existe ese verso que dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Eso es un invento. El texto dice: en un abrir y cerrar de ojos, en la séptima trompeta, cuando el Señor venga. En otras palabras, este mortal, este cuerpo bello que ustedes ven acá, en un abrir y cerrar de ojos se va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Eso va a suceder en un rapto? No, en un abrir y cerrar de ojos. Estuve en una reunión, como yo les contaba, para los que no estuvieron anoche, pastoral. John Nelson Darwin repetía estas palabras, escuchen: antes de que Cristo venga,
o perdón, antes de que venga el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la iglesia será ¿qué? Arrebatada. Miren lo que dice. Léanlo por favor y memorícenlo también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer este verso, que esto es crucial, mortal. Pablo está hablando aquí, no John Nelson. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Y Pablo dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta es la segunda venida, no hay otra venida antes de esta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen, miren, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Les voy a contar un poquito. En un minuto, la iglesia tesalónica, en esos años que se escribió Tesalónica o Tesalonicenses, dirigida a la iglesia tesalónica, ellas estaban así. En el año 50, el Señor ya viene, el Señor ya se manifiesta, ya se está manifestando. Y cuando la gente decía eso, había hombres que les gusta ese tipo de cosas. Escribían cartas a nombre de Pablo diciendo: el Señor ya está viniendo, en estos días viene, la otra semana ya viene. Alborotaban al pueblo. Y el pueblo decía: el Señor ya viene, y el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y Pablo les tiene que escribir una carta diciéndoles: un momentito. Nadie, le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, yo les quiero decir, hermanos, que no se dejen engañar, ni por carta, como si fuera de nosotros que escriben, ni por su propio espíritu. Y en cuanto al día del Señor, yo les voy a dar un secreto, le dice Pablo, que antes de que venga el Señor va a haber 2 eventos que primero tienen que acontecer, y después de eso será la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nos cuentan 2 eventos que van a suceder antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Y dice el verso así. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor. No vendrá sin que antes venga, 1, la apostasía; 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver, Pablo está diciendo a esa iglesia del año 50, le está diciendo: ellos que estaban, ya nos vamos con el Señor, ya viene el Señor por su iglesia, ya viene. Pablo le dice: un momento, con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no anden desesperados, porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. 1, 2, se manifiesta el hombre de pecado. Después de estos 2 eventos, el Señor va a venir. Y Pablo le dice a la iglesia: el hombre de pecado va a estar aquí cuando el Señor venga, porque en el verso número 7 dice, de segunda de Tesalonicenses 2, o el verso 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de ¿qué? De su venida. Dice que cuando Cristo venga por segunda vez, va a destruir al hombre de pecado. Pero ¿cómo lo va a destruir si el hombre de pecado viene supuestamente después? No, es que Él viene primero. Miren la Biblia: nadie se va a ir. Es lo que Pablo está diciendo. No se preocupen que nadie va a ir. Primeramente tiene que ver la apostasía, y segundo, la manifestación del hombre de pecado. Les doy una tercera oportunidad para que se quiera llevar el teléfono. Es un teléfono, el último teléfono de este año, el Samsung A23 Ultra. No existe en la Samsung de este año, no existe otro teléfono mejor. Le regalo a la persona que me muestre un verso que diga que primero va a venir Cristo por su iglesia y después viene el hombre de pecado. La única manera de explicar eso sería que lo agarres la Biblia así. Si lo agarras la Biblia así, vas a encontrar primero Cristo llevando a la iglesia y después al hombre de pecado. Pero cuando tú agarras la Biblia por su derecho, dice: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero aparezca la apostasía y la manifestación ¿de quién? Del hombre de pecado. Así que en el versículo 1 Pablo les dice: con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él,
No se preocupen, ni por carta, ni se perturben, ni anden hoy. La misma historia está hoy la iglesia. La misma historia está hoy la iglesia en día. Hay en Facebook, en YouTube y en páginas miles grandes diciendo la gente: el Señor ya viene, ya todo está listo, ya todo, pronto vamos a desaparecer, pronto vamos a desaparecer. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Y pronto se manifestará el hombre de pecado. El 90% de la iglesia evangélica, te lo digo yo como pastor de la iglesia evangélica, y que me junto cada semana en Lima con los pastores de todo el cono norte de Lima y hablamos de estos temas. Yo les digo, es hora de que nosotros le digamos a nuestra iglesia que viene el Señor, que estemos preparados, sí, pero que antes tengamos que prepararnos para cómo salir de esta gran apostasía en que la iglesia ha caído. Y todo aquella persona que diga en este momento que no estamos viviendo la gran apostasía, está equivocado. La iglesia está pasando la peor apostasía de todo el tiempo, desde el siglo I. Pero escúcheme bien, todos los canales de televisión, las noticias y todo lo que hay ahora, vayan a averiguar Agenda 2030, vayan a averiguar qué es lo que está haciendo la iglesia que salió de Roma, que está hasta hoy. ¿Qué está planeando hacer? Está queriendo llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Escuche, mi iglesia, el libro de Apocalipsis menciona claramente que el que pone la marca de la bestia no es un anticristo que viene del futuro, sino el mismo poder que salió de Roma. El que persiguió en el pasado será el mismo que va a poner la marca de la bestia. Y nosotros hoy en día no conocemos esa doctrina. Andamos diciéndole a la gente: no te vas a encontrar con el hombre de pecado. El hombre de pecado ya va a hacer su aparición en este tiempo. Todos los que están vivos aquí, si no nos mata el cáncer primero por comer de todo, esperemos que nadie va a morir, porque este acontecimiento está a la vuelta de la esquina y ahora te acabas de enterar. Pero eso no es el problema. El problema es que nosotros hoy, cuando predicamos esto a nuestras propias iglesias evangélicas, y ya vino el hereje, ya trae doctrina de Elena de White, y yo ni siquiera cito el libro de Elena de White, yo soy evangélico pentecostal. Ya vienen a decir, no, escuchen una cosa, iglesia. Yo le dije una vez, un hermano me dijo: mira, tú eres adventista porque predicas que no hay un rapto. Le dijo: no hay un rapto porque no hay en la Biblia, hay un arrebatamiento, y eso sucederá cuando Cristo venga. El rapto es una doctrina que te enseña que viene 7 años antes de la segunda venida, que todo el mundo va a desaparecer. Esa es la doctrina del rapto. Pero la doctrina que yo creo es en el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida. Por eso la Biblia dice: Cristo vino una vez para salvar, eso dice Hebreos, para salvarnos del pecado, Hebreos 9:28, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. ¿Cuántos aquí esperan al Señor? Es en la segunda venida que vamos a ser arrebatados, no 7 años antes de la segunda venida. Ahora, esta doctrina de que seremos arrebatados antes de que el Señor se manifieste, o de que el hombre de pecado se manifieste, es una doctrina creada por los jesuitas. El autor Francisco Rivera, el que lo puso dentro de la iglesia, John Nelson Darwin. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Y quién penetró hoy en toda mentalidad de la iglesia evangélica? El tiempo quizás no me dé, pero el tema que vamos a tener a continuación el día de mañana es crucial en todo lo que vamos a descubrir. Escuchen, hermanos, lo que voy a confesarles. Un hermano me dijo: pastor, ¿desde cuándo te volviste adventista? ¿Por qué? Le digo: porque estás diciendo que no hay arrebatamiento, rapto de la iglesia. Le digo: estás predicando una doctrina nueva.
me dice él. Y agarra su Biblia y dice: mira, te voy a leer un texto. La Biblia dice que en los postreros días vendrán hombres que transversan la palabra. Me dice, ahí se cumple la profecía en ti. A ver, le digo, o sea, lo que estás diciendo tú es que las doctrinas nuevas aparecerán al final de la etapa del mundo. Me dice, claro, porque aquí dice que se levantarán hombres en los postreros días que engañarán al rebaño, porque estás predicando una doctrina nueva y todas las doctrinas nuevas que están apareciendo son falsas. Y le digo, sí, ahí diste el clavo. Todas las doctrinas que están apareciendo que son falsas, le digo, sí. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuándo se inventó la doctrina del rapto secreto? ¿1830? Quiere decir que la iglesia del año 1600, 1500, 1400, 1300, los del siglo II, los del siglo III, no creían en eso. Ellos nunca predicaron eso. La iglesia primitiva predicaba que Cristo volvería para llevar a su pueblo por segunda vez, en la segunda vez. Entonces le dije, ahora, ¿qué dijiste? Dijiste que todas las doctrinas nuevas son del enemigo, que son engañosas. Ahora dime tú, ¿quién es el que trae la doctrina nueva? Yo estoy predicando como predicaba Lutero, Calvino, Wycliffe, los padres de la iglesia, por 1700 años, por 1800 años, por 1900 años. Y me vas a decir a mí que yo estoy predicando una doctrina nueva. El que está predicando una doctrina nueva sos vos. ¿Por qué? Porque estás predicando una doctrina que tiene 180 años aproximadamente. Pero anda, dile esto a la propia iglesia: pastor, te vamos a sacar de la confraternidad de pastores. Sáqueme donde quiera, pero yo no voy a decir y no voy a callar que estas verdades son así. La doctrina del rapto es una doctrina que surgió en el año 1830 y no van a poder refutarlo. Los cristianos primitivos no creían eso. Si resucitaran los padres de la iglesia hoy, si resucitaran los padres de la reforma hoy, si Lutero, Calvino y todos resucitarían y vendrían a nuestras iglesias evangélicas, dirían: nosotros morimos peleando con el anticristo, con el cuerno pequeño. Y ustedes dicen que no hay ningún cuerno pequeño, que pobrecita la iglesia católica, no es el cuerno pequeño, no es el anticristo. El anticristo viene del futuro. ¿Cuándo? Ni se interesa, porque no, ya nos vamos la otra semana. Ya se construye el templo allá, ya nos largamos hoy. Ellos, en vez de predicar y estar en contra de la iglesia católica, en esta época estarían en contra de la iglesia evangélica, por la cual ellos pelearon que haya el resultado de la iglesia evangélica. Es la vida de estos hombres. Estos hombres murieron para declararnos a nosotros quién era el anticristo, y nosotros le dimos la espalda. Le dimos la espalda a ellos, porque hemos abrazado una doctrina que tiene 180 años, porque no tiene una doctrina nueva, jamás oída, jamás predicada. Y lo triste no es eso. Lo más triste es que la iglesia hoy se tapa los oídos y quiere seguir en su error. Y les digo algo interesante: en el nombre del Señor, prepárense, vean a los periódicos, dejen de mirar a la construcción del templo de Jerusalén, dejen de mirar si el templo se construye mañana o no. Las profecías no están centradas allá. Las profecías están centradas en el Vaticano. Cuando ustedes vean en la noticia Estados Unidos y el Vaticano dándose la mano para juntos llevar al mundo a un nuevo orden mundial, se van a acordar de lo que hoy aprendieron aquí y no me echen la culpa a mí. Porque cuando se dé el nuevo orden mundial, va a haber un decreto de pertenecer a ese sistema
abrazó esta doctrina. Y vamos a hablar del tema. Pastor, pero a mí me dijeron que el hombre de pecado se va a sentar en el templo. Eso significa de que el templo tiene que ser reconstruido. El día de mañana tenemos un tema extraordinario. Te lo voy a decir bien claro, bien claro. Cuando salgas de esta reunión, tú no vas a ser el mismo. Y si apuntaste todos los nombres que te di, sé como los hermanos de Berea, vaya y averigüe. Y escúcheme bien, les doy un reto. Mañana regalamos el teléfono y las 3 cámaras que están ahí a la persona que nos logra demostrar que esta doctrina se predicaba antes de la fecha que yo les dije. Así que el día de mañana nos encontramos y se llevan todo el equipo de producción de aquí. ¿Está bien? Yo respondo por eso, no se preocupen. Así que vuelve y pregúntale a tu pastor y dile: pastor, dame un texto bíblico que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga el hombre de pecado. Porque yo tengo aquí un texto que dice, y varios textos que dicen lo contrario. Hoy vas a enseñar a darle una cátedra, y no para mal. Hay mucha gente que cree en esto porque no le llegó todavía una luz mayor. ¿Cuántas veces no he defendido yo esto? Con la misma autoridad que hoy predico esto, predicaba antiguamente. Y tuve que hacer en mi vida, encontrar la investigación y decir, bueno, o sigo predicando esto o ya no. Pero si salgo a predicar lo contrario, me van a excomulgar y voy a perder esto, aquello, lo otro, y me voy a volver a trabajar de nuevo en lo que trabajé. No, hay mucha gente que está dentro, no porque sepa la verdad, sino porque no quiere perder. Y sí, claro que vas a perder mucho, pero yo prefiero decir la verdad, porque un día me voy a parar delante del tribunal de Cristo y me va a decir: desgraciado, mi vida, en mi vida desgraciada, supiste que tienes que predicar la verdad y no lo hiciste. Y hoy día, aunque me quede en la nada, y aunque me quede pobre, y aunque me aborrezcan, yo tengo que advertirles: se viene el nuevo orden mundial. Todos van a estar aquí, van a pasar por esa gran tribulación. Nadie va a ir con Cristo sin primero por pasar por el valle. Y de hecho Cristo les llamó para eso. Él dijo: el que no deja padre, madre, el que no deja inclusive sus bienes. Y Jesús dijo: el que no está dispuesto a dar su vida por mí no es mi discípulo. Así que ¿quién nos enseñó que hoy ahora la iglesia somos y el Señor nos viene a rescatar de esta tribulación? Nadie. La iglesia primitiva, por más de 300 años, eran perseguidos, quemados, devorados en los coliseos. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Santiago? Decapitado. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. ¿Cómo murieron todos los apóstoles? Vayan a averiguar también eso. ¿Cómo fue la muerte de los apóstoles? Hoy día la tecnología está en las manos. El que no quiere estudiar ahora es de perezoso. Ellos no eran menos cristianos que nosotros. Y ellos dieron su vida porque para eso fueron llamados. ¿Quién les engañó a ustedes? Que el Señor son la niña de los ojos y que se van a ganarla así de fácil. No, vamos a pasar por esto. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice que vieron una gran multitud vestida de blanco. Y un ángel le preguntó: ¿y quiénes son estos? ¿Y quiénes? ¿De dónde vinieron? Son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Que Dios los bendiga esta noche y los esperamos aquí el día de mañana, porque tenemos temas que jamás en su vida lo han escuchado, pero que ustedes mismos van a ir a comprobar de que esto es cierto. Dios los bendiga a todos una vez más. Amén.